Muy buenas noches, Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya estás aquí conectada para empezar un nuevo estudio de la palabra del Señor. Qué gusto poderte saludar y Pastor Víctor Ramazzini, qué privilegio poderle saludar desde acá. Un gran abrazo para usted también, para usted y la hermana Miriam. Qué gusto poderlos conocer, poderlos abrazar, poderlos saludar desde acá. Un enorme gusto poderlo hacer. Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio sistemático de la Biblia. Y hoy vamos a iniciar otro nuevo libro. Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemías. Ani López, le bendigo en nombre de Jesús. Qué bueno que ya está aquí mi querida hermana Ani. Qué gusto de poderlo saludar. Gracias por todos estos mensajes que usted manda diarios de la palabra de Dios que me impactan bastante. Todos esos mensajes tan oportunos, porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a esperar un momentito que se conecten algunas personas más aquí al estudio. Y como siempre, pues antes de iniciar un nuevo estudio de un libro, de una carta, me gusta hacer una introducción para ver el contexto en el cual se da la carta que vamos a estudiar, que veamos un poquito su trasfondo, el trasfondo en el cual se escribió la carta, que podamos ver el propósito general que tiene este libro, ¿verdad? En este caso, este libro de Nehemías, cuáles son sus características especiales, qué cumplimientos o qué impacto tiene esta carta en el Nuevo Testamento, porque son algunas situaciones que es bueno saberlo, bueno entenderlo, para que podamos ver a cabalidad el mensaje que Dios tiene a través de nosotros. Chatía Donis, te bendigo en el nombre de Jesús, qué gusto poderte saludar y qué bueno, yo creo que ya vamos a iniciar. Les pido desde ya que compartan el estudio, que compartan esta introducción para que la palabra de Dios sea ampliamente difundida. Les voy a pedir favor, si hoy pueden ustedes, cuando yo dé la cita, bueno, hoy no tenemos cita, la verdad, tenemos una cita al final, que si me pueden hacer favor de poderla subir aquí para que los hermanos la puedan ver y cuando muchos regresan a ver el video para anotar, puedan tener ahí las citas bíblicas en los comentarios. Mi estimada hermana Laila Rodríguez, le bendigo y qué bueno que ya está aquí con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Alice Ovalle, qué bendición poderte saludar. Tus mensajes también me bendicen enormemente. Las bendiciones que cada día envías a mi vida y a la vida de muchas personas. Pues bueno, estamos listos para iniciar la introducción del libro de Nehemías. Por favor, me lo hacen saber. Ya Ani López me puso que va a compartir el live. Qué bueno. Alice Ovalle ya puso un corazoncito. Qué amorosa. Qué bendición. Y les pido que si están listos, me pongan una manita, que me escriban que ya están listos para que podamos iniciar. ¿Tienen su cuaderno? ¿Tienen sus hojas? ¿Tienen dónde apuntar para que puedan anotar algunos datos interesantes, ¿verdad? Para que podamos tener. Espero un momentito a ver si me ponen que ya están listos, por favor, lo hacen saber. Muy bien, Luque de Broya dice que está lista. Laila Rodríguez también me dice que está muy, muy bien lista. Por cierto, ya me enviaron una buena cantidad de hermanos y hermanas sus notas del libro que acabamos de terminar de estudiar, que es el libro de Malaquías. De hecho, este libro de Nehemías lo he escogido porque es contemporáneo del libro de Malaquías. Si no has enviado aún tus notas del estudio, envíalas. Si no las tienes completas, no importa, pero envíalas, porque eso nos da una idea de si has tomado, si has estado pendiente del estudio, si eres diligente en el estudio, y poder enviarte un diploma que te acredita como estudiante y haber estudiado los diferentes libros y cartas que leemos. Por eso te invito a hacerlo, ¿verdad? Mi querida Ruti, qué bueno que ya estás conectada. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya estás aquí. Y el pastor Douglas Misael Morataya, un gran amigo,
un gran hermano al cual bendigo su vida y su familia, un ministro de Dios muy joven, aún soltero, pero oramos por esa mujer que ha de venir a hacer su ayuda idónea. Qué bendición, mi querido pastor y ministro. Bueno, listos, pues vamos a ver, entonces vamos a iniciar la introducción del libro de Nehemías. ¿Qué tema? El tema general del libro de Nehemías, yo creo que muchos lo hemos leído y muchos, yo estoy seguro que tal vez alguno de ustedes, tal vez pueden poner, si alguno de ustedes ya leyó el libro de Nehemías. Es un libro muy leído dentro de las iglesias porque nos habla mucho acerca de organización, nos habla de algunos elementos muy interesantes como la obediencia, el liderazgo, ¿verdad? Si alguno ya lo leyó, mi querida hermana Celia Victoria, qué bendición poderla saludar desde acá. ¿Me lo puede hacer saber, por favor, si alguno ya leyó este libro? Pero el tema general del libro es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ese es el tema general que podríamos tener aquí. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cuál es su fecha, perdón? La fecha de que fue escrito. Cuando yo les hablo siempre de fechas de cuando fue escrito documento, son fechas aproximadas que se deducen, los estudiosos lo deducen por el tipo de escritura, por el tipo de lenguaje usado y por otros medios que se dan, pero está fechado aproximadamente este libro entre 430 al 420 antes de Cristo. Esa es la historia y es un libro contemporáneo a Malaquías. Malaquías, Esdras, Nehemías son contemporáneos, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a ver esto. Y eso es importante decirlo para que sepamos en qué momento estaban predicando, y en qué momento estaban los profetas, y en qué momento se estaban dando los acontecimientos. Quiero hablar un poco del trasfondo de este libro, porque este libro concluye la historia del Antiguo Testamento. Así como Malaquías vimos que fue el último libro profético que se escribió antes de ese silencio de 400 años, el libro de Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento. Porque hasta aquí, hasta Malaquías fue el último profeta en el Antiguo Testamento antes de la venida de Juan el Bautista, que ya lo vemos como el precursor del Mesías. Y Nehemías cierra el ciclo de la historia bíblica. Entonces es un libro muy importante. Y cierra esta historia cuando los judíos exilados se les permitió el regreso a su país. Ellos venían y estaban regresando de la cautividad de Babilonia. De la cautividad de Babilonia regresaron hubo tres retornos que vinieron de Persia y de Babilonia para regresar a Judá e Israel. Y estos retornos fueron escritos y descritos por varios profetas y por varios escritores. Entre ellos los más importantes es Esdras y Nehemías. De hecho, el libro de Esdras, si ustedes tienen sus Biblias ahí, no sé si alguno ya abrió sus Biblias y tiene Nehemías abierto. El libro anterior es Esdras. Y como una curiosidad, en el Antiguo Testamento hebreo, Esdras y Nehemías forman un solo libro, porque es casi una historia continua. Los primeros dos retornos que tienen los judíos y los israelitas que se encontraban cautivos en Babilonia y en Persia, son comandados por Zorobabel y por Esdras y Nehemías, y eso queda registrado en el libro de Esdras. Y Nehemías registra los sucesos del tercer regreso. Creo que quisiera saber si eso está claro lo que estamos hablando hasta el momento, porque a veces son historias
pero cuando entendemos los tiempos en que se dan las situaciones, creo que esto nos permite tener un mejor panorama de cuándo está llegando la profecía y sobre qué generación están llegando las profecías. Entonces quisiera preguntarles, ¿me estoy dando a entender hasta aquí, hasta este momento, para saber si estamos bien? También me lo hacen saber, por favor. Las diferencias entre el libro de Esdras y Nehemías, aparte de que registran diferentes retornos a Jerusalén. Bueno, muy bien. Ani López dice, Lucky de Broy dice que está muy claro. Muy bien. Una diferencia extra de que uno se enfoca en los dos primeros retornos y Nehemías el tercero, es que Esdras se enfoca en la reconstrucción del templo de Jerusalén, mientras que el libro de Nehemías es posterior, porque primero se reconstruye cuando regresan las primeras dos oleadas de exilados judíos a Jerusalén, son mandados a reconstruir el templo. Y la tercera oleada que regresa es enviada a reconstruir los muros que contenían o que circundaban la ciudad de Jerusalén. Ahora, ambos libros también ellos recalcan siempre la importancia de recuperar la espiritualidad y la consagración a Dios y a su palabra. Los dos tienen ese mismo objetivo, de recuperar la espiritualidad de un pueblo que había estado cautivo, que había estado influido con una cultura pagana, con una cultura idolátrica, pero que habían guardado una buena parte de su identidad. Pero al regreso, la importancia que le da tanto el libro de Esdras como de Nehemías es recuperar nuevamente la espiritualidad y consagrarse nuevamente a Dios y a su palabra para ser prosperados nuevamente en la santa ciudad. Como les decía, Nehemías es contemporáneo de Esdras y Nehemías servía en la corte de Artajerjes I, que era el rey de Persia. Él era un funcionario de alto nivel. Nehemías, él era el copero del rey. El copero tenía obviamente la función de probar toda bebida que el rey iba a tomar. Él la probaba previamente para ver si no estaba envenenada. Pero el copero, al tener esa cercanía, porque tenía que estar muy cerca del rey, porque ¿cuántas veces toma uno líquidos en el día? Ahora se ha vuelto muy de moda pues tener pachones, ¿verdad? Antes miraba mucho los pachones de agua pura, ahora se mira muchos de los termos, creo que son pachones también, ¿verdad? Térmicos, ¿verdad? Pero andan tomando constantemente. En esos lugares tan calurosos, se imaginan cuánto tiempo, cuántas veces se tomaba líquidos, y el copero tenía que estar siempre cerca del rey para probar que no iba a ser envenenado. Entonces había siempre una cercanía muy grande entre el copero del rey y el rey, y eso lo ponía en un lugar de influencia. Entonces Nehemías, porque como podía acercarse, él podía hablarle directamente al rey. Era una posición importante. Pero nos va a contar la historia y vamos a verlo ya con más detalles cuando leamos Nehemías. Este Nehemías, este funcionario judío, pero lo vamos a ver que tenía una integridad muy grande, recibe la noticia de algunos exilados que habían salido de Persia, se habían ido a Jerusalén y algunos regresaron. Seguramente tenían puestos de gran importancia en la corte real también, porque le comunicaron a Nehemías la deshonra en que se vivía en la ciudad, que a pesar de haber sido reconstruido el templo, estaban totalmente indefensos ante las amenazas de todos los de alrededor, porque en ese tiempo los muros significaban seguridad. Una casa sin muros, una ciudad sin muros, significaba que estabas totalmente abierto y vulnerable a ataques de enemigos. Y le llegaron a decir
a Nehemías que los muros estaban en ruinas. Y eso hizo que Nehemías intercediera por esa difícil situación en la que estaban pasando en Jerusalén. Y el rey Artajerjes lo autorizó de una manera providencial, porque fue Dios el que se movió a través de Nehemías para que fuera a Jerusalén como gobernador. Y estoy diciendo esto como en forma general, porque cuando leamos el libro, tengamos realmente la idea de quién era Nehemías y cómo Dios lo movió para una tarea específica. Les motivo y les vuelvo a recordar que compartan este live a las personas, a sus amigos, a sus contactos, para que puedan tener acceso a estos estudios que preparamos con tanto amor. Este Nehemías era un dirigente inspirado, porque se ve en todo el libro que no solamente era un burócrata, sino que era alguien que tenía la inspiración divina, era un hombre espiritual, era un hombre que estaba en contacto permanente con Dios. Él inspiró y animó a sus compatriotas de manera que reconstruyeran el muro completo. Y esto lo hicieron el libro de Nehemías. Son 52 días. Cuando uno lee los libros, a veces no tiene la idea de cuánto tiempo llevó o pasó en este tiempo, pero la reconstrucción, Nehemías es un líder que inspiró a una nación a levantarse y a reconstruir esos muros en 52 días. Miren, acabo de venir de un viaje del interior y estuve en la costa sur. Y hay muchas obras que tienen años en las carreteras. Uno mira los puentes que tienen años de estar trabajándose, segmentos de carretera que ya tengo años de pasar y que aún no han sido reconstruidos. Aún con la maquinaria moderna, aún con tecnología mucho más avanzada. Pero Nehemías es un ejemplo de un administrador no solamente eficiente, sino inspirado por Dios, que logró una reconstrucción de todos los muros de una ciudad completa en solo 52 días. Y a pesar de que había una oposición tenaz en contra de ellos. Luego, como parámetro y como para ver el contexto, Nehemías se quedó gobernando Jerusalén por 12 años. Él gobernó 12 años Jerusalén. Y luego, ya lo hemos visto en algunos de los profetas, Nehemías tuvo que hacer una visita y tener una visita breve, después de los 12 años, una visita breve a Persia. Y luego regresó y sirvió un segundo periodo como gobernador de Judá. Esto es para dar el contexto histórico y cómo se va desarrollando este libro. Esdras, el sacerdote, fue el que asistió a Nehemías. Esdras era la representación del sacerdocio espiritual en Jerusalén. Y Nehemías era en este caso representaba a la gobernación, podríamos decir. Pero tanto Esdras como Nehemías estaban totalmente conectados en llevar a Israel a un avivamiento espiritual y a una reforma. La reforma protestante que hubo aquí en el siglo XV fue un avivamiento espiritual, un volver nuevamente a la raíz, a la Biblia, a la Escritura, a la voluntad de Dios y quitar todo aquello que con los siglos había ido levantando como tradiciones, como cosas que no eran de Dios, oprimiendo la espiritualidad. Pues en este momento de regreso a Jerusalén, Esdras y Nehemías se unieron para promover el avivamiento espiritual y una reforma en el remanente que regresó a Jerusalén. Este libro de Nehemías
Cuando se dicen los autores, generalmente los autores se les da el nombre del profeta que está profetizando. Nehemías también, muchos de los autores ponen que el autor del libro de Nehemías es Nehemías. Pero es un criterio mayoritario que es muy probablemente lo escribió Esdras y Nehemías, este libro de Nehemías, que Nehemías lo escribió juntamente con Esdras. De hecho, este libro, miren, la Biblia es maravillosa. Hay muchos que atacan la Biblia diciendo, no, esto es simplemente un mito, algo que alguien se inventó, y no. Porque muchas de las historias, de los lugares, de las personas que aparecen en la Biblia, con el tiempo y con los descubrimientos arqueológicos, han venido a confirmar lo que nosotros por fe ya sabemos, que la Biblia es verdadera. Pero los registros arqueológicos o los descubrimientos arqueológicos han venido a sustentar esto. Por ejemplo, unos documentos que se descubrieron en el año de 1903, que fueron llamados los papiros elefantinos. Estos corroboran muchos de los personajes que aparecen aquí en el libro de Nehemías. Por ejemplo, Sanbalat, que era uno de los enemigos que vamos a estudiar en su momento, aparece registrado aquí. Y aparece el nombre Jonahán como el sucesor o el reemplazo de Nehemías en la gobernación. Entonces tenemos que entender que, miren, la Biblia es verdadera, tanto históricamente como proféticamente, como en la voluntad de Dios. La Biblia es verdadera en todo. Y muchos dicen, no, es que no pudo haber pasado esto porque esto no hay ningún registro arqueológico, pero esto lo han dicho muchas veces y la Biblia misma ha venido a corroborar con el tiempo, con los descubrimientos, que todo lo que está escrito aquí es verdadero. Ahora vamos a ir a cuál es el propósito por el que se escribió Nehemías. Los propósitos principales, yo aquí puse, ya les he dicho algunos propósitos, pero aquí puse otros. Completar el registro histórico de regreso de Judá a Jerusalén y completar el registro iniciado en el libro de Esdras. Tanto Nehemías como Esdras sabían que era necesario que quedara registrado para la posteridad. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo porque tenían que dejar un registro de cómo Dios les había permitido regresar y que se había cumplido la promesa de Dios que había sido dada por medio del profeta Jeremías, de que regresarían a su tierra a los 70 años. También uno de los propósitos de este libro es mostrar lo que Dios hizo por el remanente, ese remanente que volvió, porque no volvieron todos los que se fueron al exilio, algunos se quedaron en el exilio, pero el remanente que volvió. Lo que quedara un registro de lo que el piadoso liderazgo de Nehemías y Esdras levantaron en esta generación durante esta tercera etapa del regreso y esta restauración que levantó nuevamente los muros de Jerusalén. Hay algunas características, si tienen me detengo un momentito acá. Hay algunas características especiales que quisiera hablar acerca de este libro. Pero quisiera saber si alguien me detengo un momentito, si tiene algún comentario o quiere ampliar algo más acerca de este libro. Yo pregunté al principio si alguno ya había leído este libro. Mi querida y amada pastora Patti Orellana, le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Un gran abrazo para su vida, mi amada pastora. Qué gusto de poderla saludar por acá. Saludos también a su hijo, el pastor. Pues tal vez me pueden escribir, como les pedí al principio, si alguno ya leyó en alguna oportunidad este libro, porque vamos a sacar algunos principios
muy importantes aquí. Como les digo, se usa mucho en la iglesia para enseñar liderazgo, ¿verdad? Y entonces quisiera saber si alguno ya ha leído este libro. Me tengo un momentito aquí, ¿verdad? Para saludarlos, a saludar también a Lidia Villatoro, que se conecta a la señal de El Olivo Ministerios, ¿verdad? Bueno, seguimos acá. Aquí no me han respondido todavía si alguien ya ha leído este libro de Nehemías en alguna oportunidad. Me pueden poner sí o me pueden poner no, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Que me lo pueden hacer saber. Bueno, aquí en lo que escriben, yo sigo aquí explicando algunas interioridades de este libro que vamos a empezar a leer el próximo miércoles. Entre las características especiales que tiene el libro de Nehemías, yo voy a poner cinco características especiales que tiene este libro. La primera. Laila Rodríguez me pone que sí ya lo leyó. Qué bueno, mi querida hermana Laila. Qué bendición que ya lo leyó. Y espero que ahora que lo estudiemos, logremos sacar algunas perlas también de este libro, ¿verdad? Y porque Dios trae un refresco, ¿verdad? Sobre algunas cosas que ya aprendimos y que son necesarias que volvamos a aprender, y algunas otras cosas que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Primera característica especial del libro de Nehemías. Registra los últimos sucesos de la historia judía del Antiguo Testamento antes del periodo que se llama el periodo intertestamentario. El periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se le llama el periodo intertestamentario. Este libro registra los últimos sucesos de la historia judía antes del Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver algunas cosas que implican este libro para la venida del Mesías. Celia Victoria nos dice que no, que nunca lo ha leído. Y mi querida hermana Abby dice, sí, excelente introducción, me recuerda las enseñanzas en la escuela dominical de niños, claro, ¿verdad? Porque ahí se toman muchas de las enseñanzas. Bueno, qué bendición. Segunda característica especial. Este libro le da el trasfondo histórico al libro del profeta Malaquías que acabamos de leer. Porque el libro de Malaquías habló de la parte profética de esa generación a la que le habló. Y este libro nos va a dar la parte histórica de estos acontecimientos y de la parte profética y de la parte histórica que estaba viviendo los judíos en Jerusalén. Porque tanto Malaquías como Nehemías, ya lo mencioné, son contemporáneos. Número 3. Nehemías, como nos dice mi hermana Abby, que en la escuela dominical de niñas les decían, Eric Calvillo dice, siempre habrá nueva luz para nuestras mentes. Sí, siempre. Miren, lo impactante de la palabra de Dios es que podemos leer la Biblia varias veces, muchas veces. Podemos leer un libro de la Biblia que en especial nos gusta, pero cada vez que lo leemos, el Espíritu Santo nos va renovando el entendimiento y va profundizando lo que Él nos quiere revelar a nosotros. Y esto es impactante para nuestra vida. Por eso es bueno leer la Biblia y meditar en ella. Nehemías es un modelo bíblico de un líder piadoso, un líder temeroso de Dios en el gobierno. Y este libro también se utiliza mucho para poder guiar a aquellos que han decidido, digamos, o son llevados, o su propósito y su llamado es para gobierno. Porque aquí le da características de liderazgo y en cualquier área de liderazgo. Aquí nos da, pero un modelo de un hombre que tenía sabiduría, que tenía principios, que tenía valor, que tenía integridad, una integridad impecable, que tenía una fe firme,
que tenía compasión por los oprimidos y que tenía grandes dones de liderazgo. Y no solo eso, porque también tenía grandes dones, no solo de liderazgo, sino de organización. Y esto, miren, ¿cuánto no quisiéramos que nuestros líderes tuvieran estas características? Que los que ejercemos un liderazgo tengamos estas características. Y por eso aquí podemos encontrar ejemplos de liderazgo. Porque Nehemías, a través de sus años como gobernador, aquí podemos ver en la historia que permaneció justo. Y podemos ver características que permaneció humilde, que permaneció sin avaricia. Miren cuánto podríamos decir de esto. Él termina su carrera en la historia bíblica como alguien incorrupto. Por eso es un libro tan interesante, un libro que podemos aprender tantas cosas de él. Porque el liderazgo no solo se da a grandes niveles, también hay liderazgo nacional, hay liderazgos incluso internacionales. Nosotros podemos ver líderes que tienen influencia en naciones en el mundo. Podemos ver líderes nacionales, podemos ver líderes en las industrias, líderes en las empresas, líderes en la educación, líderes en la familia. Y para todos es un ejemplo de lo que podemos aprender en este libro. También una característica de Nehemías es que es uno de los principales ejemplos en el Antiguo Testamento de un líder que oraba. Bueno, claro, hay muchos líderes aquí. Bueno, los líderes que vemos aquí son líderes que oraban, pero porque podemos ver a Daniel, podemos ver a Moisés, pero en este libro vamos a ver que por lo menos, no menos de 11 veces se le describe orando, intercediendo, buscando la guianza de Dios en su liderazgo, poniendo intercesión por su pueblo, clamando por aquellos que tenía, que les enseñaba, que los formaba. De hecho, les quiero decir que la pastora Claudia y yo siempre oramos por aquellos que están acá también en los estudios. Y oramos por ustedes. Y oramos por ustedes por nombre, por todos aquellos que están aquí conectados. ¿Por qué? Porque es necesario la oración y la intercesión del liderazgo. Nehemías fue un hombre que realizó tareas que parecían imposibles debido a su completa dependencia de Dios. Llegó a hacer lo imposible. Les acabo de decir un ejemplo: 52 días. En 52 días reconstruyó los muros que habían permanecido destruidos por 70 años. Una tarea imposible, casi imposible para alguien sin fe, pero para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien, incluso los retos, incluso las cosas que parecen imposibles, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo, la quinta característica que quiero marcar aquí, una característica especial de este libro. Que este libro, miren, ilustra, tiene una ilustración clara de que la oración, el sacrificio y el trabajo esmerado y la tenacidad van juntos cuando se quiere realizar la visión de Dios. No solo es una cosa, porque con Nehemías vamos a entender varias cosas. Que la oración sin acción no lleva a nada. La oración tiene que ir aunada a la fe, y la fe siempre nos va a llevar a accionar, pero la acción sin oración es una acción árida, una acción que puede tener un resultado corto, pero nunca va a lograr el propósito completo de bendición que Dios quiere. Todo va aunado cuando se requiere completar la visión de Dios. Oración, sacrificio, porque vamos a ver aquí el sacrificio que Nehemías hace, pero sin sacrificio, sin entregar tu propia voluntad, sin el trabajo esmerado, porque también lleva el esfuerzo
Ya pedí a Dios, ya de plano ya viene la respuesta, solo tengo que quedar aquí acostado y todo va a suceder. No, porque Dios te manda a hacer algo. Incluso muchas veces te manda a creer, como Ana, como vimos el domingo. Ana recibe que su oración había sido escuchada y ella se levanta y no estuvo más triste. Esa es una acción. Es una acción que viene de fe. Y la perseverancia y la tenacidad, todo esto va unido y lo vamos a ver aquí en Nehemías. Cumplimientos en el Nuevo Testamento. Aquí no vamos a ver como vimos, digamos, Malaquías, que tiene profecías cumplidas. Pero sí tiene algunas cosas que son muy importantes para el Nuevo Testamento. Porque este libro registra todos los pasos básicos para la restauración del judaísmo del post-exílico, le podríamos decir, o luego del exilio. Cómo esa nación no se destruyó completamente, como ahora podemos ver que hay una nación que ya está establecida, que muchos la dieron por muerta, pero no estaba muerta. Tiene aún propósito, que ya lo hemos visto, varios de los propósitos que aún tiene Israel y que aún tiene que pasar y que aún tiene que tener cumplimiento sobre ellos. Pero podemos ver que todos los pasos básicos de la restauración para el judaísmo, necesarios para la venida de Cristo, se dan aquí. Los pasos básicos que se necesitaban para iniciar la era del Nuevo Testamento con la venida del Mesías se ponen acá en este libro. Por ejemplo, que Jerusalén, Cristo tenía el Mesías esperado, iba a venir a Jerusalén cuando Jerusalén y el templo estuvieran reconstruidos en su primer venida. Y esto se da, esto se sienta las bases de esta reconstrucción. Cuando vino Cristo, ya el templo de que levantó Zorobabel y Esdras ya había sido muy ampliado, pero no era un templo nuevo, sino que era un templo que había sido ampliado, podríamos decir, pero que fue reconstruido en esta época, cuando vino Cristo. En el tiempo de Nehemías, de Esdras y Nehemías, se restauró la ley, que era necesaria que estuviera restaurada cuando el Mesías viniera. En el libro de Esdras y Nehemías nos narra cómo se renovó el pacto que tenía el pueblo con su Dios, que era necesario que todo este pueblo del pacto estuviera listo para cuando viniera el Mesías. Y el linaje de David siguió su línea. El linaje de David quedó intacto porque del linaje de David vino Jesús. Y esto nos lo muestra acá. En el aspecto externo, todo lo que Nehemías hizo fue sentar y poner todo en el lugar que debía de estar para la venida del Mesías. Claro que luego de esta historia pasaron 400 años y hay una historia, porque no es que no haya pasado nada en esos 400 años, pasan muchas cosas. Pero la base de lo que tenía que pasar para que viniera Juan el Bautista, el precursor del Mesías, y apareciera el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue marcado en el libro y en el tiempo de la historia de Nehemías. Y esto nos lo marca, por ejemplo, Daniel 9:25. Hoy sí ya estamos aquí con una cita bíblica que no quería terminar esta parte histórica, esta parte de trasfondo, sin dar un par de textos bíblicos que nos den la parte bíblica y de la palabra con esto. Daniel 9:25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En un término profético, Daniel vio que iba a venir una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esta fue la orden que cumplió tanto Esdras como Nehemías. Restaurar y edificar Jerusalén era necesario. Y esto no solo era necesario, sino que esto iba a tener un cumplimiento profético. ¿Para qué? Dice, hasta el Mesías príncipe. Habían cosas que se tenían que cumplir para la venida del Mesías. Así como hemos estudiado la escatología, que hay situaciones que se deben de cumplir antes de la segunda venida de Cristo, como lo es el rapto, como es la resurrección de los creyentes, como es la venida, la apostasía general, como es la venida del anticristo y del falso profeta y de la tribulación y la gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Así nos habla aquí la palabra, por medio de Daniel, que tenía que ser reconstruido y edificado Jerusalén antes de la venida del Mesías príncipe. La era descrita en Nehemías, esta era, esta generación o este momento histórico, concluye con la esperanza profética de que el Señor regresaría, vendría a su templo. Miren, eso es tremendo. Por eso el templo tenía que estar reconstruido cuando viniera el Mesías. Y eso lo leímos y lo estudiamos cuando estuvimos en Malaquías capítulo 3 y versículo 1, donde nos dice la palabra profética que se da en el mismo tiempo de Nehemías, nos dice, he aquí, Malaquías 3:1, para que nos lo puedan buscar y poderlo poner aquí, por favor. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto lo vimos, lo estudiamos a profundidad, pero miren lo importante. Dice, primero, he aquí viene mi mensajero, el cual va a preparar camino delante de mí, Juan el Bautista. Pero mira lo que dice aquí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién era este Señor que iba a venir después de Juan el Bautista e iba a venir a su templo? Era Cristo, Jesucristo mismo, que iba a venir a su templo. Por eso era necesario que el templo estuviera reconstruido. Y el inicio del cumplimiento de la profecía se da por hombres y mujeres obedientes a la palabra. Ellos no se hicieron para atrás a su llamado. Aunque era complicado, para Nehemías significaba dejar una posición de comodidad económica. Porque se imaginan, estar a la par del rey significaba que tenía una posición económica muy importante. Tenía cubiertas sus necesidades. No solo tenía cubiertas sus necesidades, tenía sus privilegios. Muy probablemente haber tenido una casa muy importante, con criados y con tantas otras cosas que da el poder y que da la posición económica. Pero él no se negó a el llamado de Dios para cumplir el propósito por el que había sido enviado. Y esto es una de las enseñanzas más profundas de este libro. Tenemos un llamado. Hay un llamado y hay un llamado profético. Mira, para tu vida, un propósito
que tenemos que cumplir. Cristo viene pronto y viene pronto por su iglesia, pero estamos cumpliendo. Miren, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Si tú no compartes del Señor, si no compartes las enseñanzas, si no apoyas las misiones, el evangelismo, si tú no lo haces, pero tu llamado, el propósito para que tenías en la tierra era apoyar a que la palabra corriera y para que muchos escucharan, para que tu familia, tus tíos, tus primos, tus yernas, tus yernos, tus nueras supieran del amor de Dios por medio tuyo, y no lo hiciste. Claro, dice, si ustedes callan, aún las piedras hablarán. El propósito de Dios se va a cumplir, pero perderemos ese galardón que teníamos. Nehemías decidió obedecer y nos deja un tremendo legado de obediencia. Y eso es algo que nos deja una enseñanza muy grande y muy tremenda en esto, porque el sacrificio que conlleva el llamado no se habla. Se quiere hablar de los privilegios. Cuando hay puestos de autoridad, cuando hay que hacer algo, generalmente la gente ve el privilegio que es. ¿Qué privilegio ser servidor? Ahí me van a ver mucho. ¿Qué privilegio estar en la alabanza? Qué bueno. Ahí, si eres soltero, las señoritas van a suspirar, ¿verdad? O los jóvenes suspiran por las cantantes porque están ahí expuestas en una posición de autoridad. Pero no es solo ver el privilegio que conlleva el servicio a Dios, sino la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Nehemías es un libro extraordinario, que en este próximo miércoles empezaremos a escudriñarlo, a meditar, y meditar es pensar profundamente acerca de lo que trae esta palabra de Dios, para que podamos aplicar en nuestras vidas estos principios que es la palabra de Dios. Estos no son principios que te saca un TikToker, estos no son principios que te sacan cualquier youtuber, son los principios de Dios para una vida de liderazgo, una vida que cumple propósito, no que quiere buscar el camino fácil, no, una vida en la que hay sacrificios, sí, pero también está la bendición de Dios. Vamos a orar un momento. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues lo pueden hacer llegar, y va a ser una gran bendición poder aquí interactuar con ustedes. En lo que lo ponen, vamos a orar también. Laila Rodríguez nos puso que características de un servidor: obediencia, honradez, humildad, por supuesto. Obediencia, es un líder sin obediencia. Se vuelve un líder que oprime a los que debe servir. En Cristo somos diferentes. El líder tiene que servir a los demás. Todavía me recuerdo aquí con mi hermano pastor Douglas, que fuimos a un seminario de liderazgo, pero lo primero es que el líder está hecho para servir, no para ser servido. Jesús dijo, no vine para ser servido, sino para servir. ¿Verdad? Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos por la vida de estos varones y estas mujeres, Señor, que tú pusiste como ejemplo nuestro. Ejemplos de fidelidad a ti. Permítenos aprender, Señor, de lo que tú has dejado para que nosotros podamos ser líderes con este mismo temple. Porque tú nos has llamado a ser cabeza y no cola. Estar arriba y no debajo. Nos has llamado, Señor, a hacer lámparas que se ponen en lo alto y no estar escondidos. A ser hombres y mujeres que influencien a otros con su palabra, con la palabra de Dios y con el testimonio.
Padre, que podamos aprender, Señor, a través del estudio de este libro, Señor, a ser esos líderes con esas características que tú deseas, incorruptos, íntegros, Señor, obedientes, hombres y mujeres de oración antes de tomar decisiones. Gracias, Dios bendito, por lo que tú nos darás y por lo que nos has dado. Y te pido, Señor, por cada uno de los hombres y mujeres que, Señor, desean aprender más de ti, que tú nos llenes de tu gracia, de tu favor, que la sabiduría de lo alto hoy descienda sobre sus vidas y que nos lleve a tener un entendimiento superior, porque es el entendimiento de lo alto, superior a todo aquello que enseña el mundo, una sabiduría que viene de Dios mismo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos sus vidas, mis amados hermanos. Qué gusto, qué privilegio de poder hoy compartir la palabra de Dios con ustedes. Y termino diciéndoles que compartan esta palabra de Dios. Los esperamos el día domingo y el próximo miércoles iniciamos ya con el estudio del capítulo 1. Si quieres mandar tus ofrendas, tus diezmos, te puedes contactar con nosotros. Que el Señor les guarde y les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.